Parábola. Es una sección cónica, resultado de la intersección de un cono recto con un plano que corta a la base del mismo, oblicuo a su eje y paralelo a una generatriz G de la superficie cónica. Es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que sus distancias a un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada generatriz son iguales. Los elementos de la parábola son foco. El foco F es el punto fijo. Directriz. Es la recta fija D. Radio vector. Es el segmento R que une el foco con cada uno de los puntos de la parábola. Eje. Es la recta E perpendicular a la directriz que pasa por el foco y el vértice. Este es el eje de simetría de la parábola. Parámetro. Es el vector P que va desde el foco al punto más próximo de la directriz. En las parábolas verticales, cuando el parámetro es positivo, la parábola se abre hacia arriba, mientras que cuando es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Igualmente, en las parábolas horizontales, cuando P es positivo, se abre hacia la derecha y cuando es negativo, se abre hacia el lado contrario, es decir, hacia la izquierda. Vértice. Es el punto B de la intersección del eje y la parábola. Distancia focal. Distancia entre el foco y el vértice B. Puntos interiores y exteriores. La parábola divide el plano en dos regiones. Los puntos que están en la región del foco se llaman puntos interiores, mientras que los otros son los exteriores. Lado recto. Es la cuerda focal paralela a la directriz D y por lo tanto perpendicular al eje. Las parábolas las podemos encontrar en nuestra vida diaria, en objetos que ni siquiera nos imaginamos que tendrían que ver con las cónicas. Por ejemplo, las podemos observar en los satélites que mandan información a la Tierra, en los chorros de agua que forman las fuentes de la ciudad o en la trayectoria de un proyectil que se mueve libremente. A continuación les mostraremos dos ejemplos sobre las aplicaciones en la vida diaria. Una antena parabólica tiene 6 metros de ancho en la parte donde está situado el receptor. ¿A qué distancia del fondo de la antena está colocado el receptor de señales? Podemos observar que el único dato que nos brinda es la altura, de este caso, con lo que plantearemos como longitud o lado recto. Planteamos un plano cartesiano en la antena parabólica para así poder analizar mejor los datos que tenemos para la resolución del problema y posteriormente resolverlos. Trazamos otro plano cartesiano para trazar los datos importantes. Tenemos el valor de la longitud, es decir, el ancho de la parábola, que es igual a 6 metros. Sabemos que el valor de la distancia focal o la distancia entre el foco y el vértice es igual a 4p. El lado recto es equivalente a 4 veces p. El lado recto lo ponemos también con un equivalente a 6, pues sabemos que es la medida de la longitud que es perpendicular al eje y la ubicamos como foco. Teniendo estos datos podemos hacer una igualdad entre el valor absoluto y el valor del lado recto, que es 4p sobre 6. Despejamos p obteniendo p igual a 4 sobre 6. El resultado dado sería 0.66 metros, que es la distancia del vértice al foco, lo que nos da directamente a resolver la pregunta. Un puente colgante de 120 metros de longitud tiene trayectoria parabólica sostenida por torres de igual altura. Si la directriz se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de cada cable está a 15 metros de altura de dicha superficie, ¿cuál es la altura de las torres? Para resolverlo usaremos la fórmula x al cuadrado igual a 4py y despejaremos y. De la directriz al punto más bajo de los cables son 15 metros, es lo que nos dice el problema. Vamos a sustituir valores, la x son 120 y nosotros buscamos la y. La distancia de los cables a la punta es la misma de la directriz a donde inician los cables. Entonces vamos a sustituir la p por 15 y quedaría como x cuadrada igual a 4 entre paréntesis 15 y. Después pasamos a x cuadrada y hacemos una multiplicación de 4 por 15 que nos da 60y. 60 es
la medida de los cables, que anteriormente habíamos dicho que eran 15. 15 multiplicado por 4 nos da 60 y es los metros que tienen del inicio de los cables a la punta de las torres. Entonces, si sumamos los 60 más los 15 que teníamos de directriz a los cables que nos dio el problema, nos da un total de 75, ya que las torres comienzan desde la directriz. Como podrán imaginar, la parábola se relaciona mucho con la física. Ejemplo de ello es que en la primera ley de Kepler nos menciona que los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol, porque sus focos están dentro de él. Y a partir de ello podemos deducir que la parábola se encuentra en muchas leyes físicas. La mecánica es una rama de la física que trata sobre el equilibrio y el movimiento de los cuerpos siendo sometidos a cualquier fuerza. En ella podemos encontrar muchos ejemplos sobre las parábolas y sus usos. Se puede decir que el movimiento más frecuente de las estrellas, planetas o satélites está descrito por trayectorias parabólicas. El físico y matemático Isaac Newton formuló la ley de la gravitación, donde nos explica los movimientos de los planetas y los satélites en el sistema solar. La ley de gravitación reunió las tres leyes de Kepler en una sola, en donde la F es igual a la fuerza de atracción, la G es la constante de gravitación universal, M mayúscula y M minúscula son las masas del Sol y el planeta, y R es la distancia al foco de la elipse, ocupado por el Sol. Esta ley es válida en cualquier parte del universo y rige el movimiento entre dos cuerpos cualquiera de masas M mayúscula y M minúscula. Sin embargo, esto no significa que los cuerpos sometidos a esta ley siempre vayan a moverse describiendo trayectorias elípticas. En primer lugar, si son más de dos cuerpos cuyas fuerzas de atracción interactúan, el movimiento puede ser extremadamente complicado, pero además depende de otras magnitudes físicas, como la energía. Supongamos que son dos los cuerpos, uno de ellos con mucha más masa que el otro, como puede ser el Sol y la Tierra o la Tierra y un satélite artificial. Fijémonos para ilustrar lo anteriormente dicho en el sistema formado por la Tierra y un satélite artificial y analicemos cómo es la trayectoria. Recordemos que hay dos tipos de energía mecánica, la potencial y la cinética. En nuestro caso, la energía potencial del sistema Tierra-satélite, energía debida a la posición, es EP igual a menos G, M mayúscula, M minúscula, sobre R. Y su energía cinética debida a la velocidad es S igual a 1 sobre 2 mv cuadrada, en donde v es la velocidad lineal del satélite. La energía total del satélite es la suma de los dos. ET igual a menos G, M mayúscula, M minúscula, sobre R más 1 sobre 2 mv cuadrada. Si la S es menor en valor absoluto a la EP, entonces la ET es negativa. Ello quiere decir que el satélite no tiene la suficiente velocidad como para separarse de la Tierra. Su trayectoria será entonces una curva cerrada, una elipse. Si la EP en valor absoluto, la elipse pasa a ser una parábola, ello quiere decir que el satélite tiene la velocidad justa para abandonar la Tierra. Si la S es mayor en valor absoluto que la EP, entonces la trayectoria sería seguida por el satélite alrededor de la Tierra dependiendo de la energía. Galileo descubrió la ley que gobierna el movimiento de los cuerpos sobre la superficie de la Tierra. La velocidad de caída de los cuerpos no depende de su masa y es directamente proporcional al tiempo. Si lanzamos un objeto con cierta inclinación hacia arriba, la trayectoria seguida es una parábola. Esto es así porque el movimiento de dicho objeto puede descomponerse en dos, uno horizontal y uno vertical. El horizontal sigue con la velocidad constante, mientras que el vertical sigue la ley de gravedad, tiempo y velocidad, que la gravedad es de 9,8 metros segundo cuadrados.
Sumando los dos movimientos, obtenemos en relación entre las coordenadas cartesianas xy y la ecuación de una parábola del tipo y igual a x cuadrada más bx. Y si lanzamos el objeto con tanta fuerza que la altura que alcanza es importante, entonces g deja de ser constante y tenemos que utilizar la ley gravitacional de Newton. Parábolas y pantallas parabólicas. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de una recta directriz perpendicular al eje de simetría y de un punto, el foco que se encuentra situado en el eje de simetría de la parábola. La característica principal en la reflexión de una onda, sea de sonido o electromagnética de luz, en una superficie parabólica, superficie generada al girar la parábola sobre su eje de simetría, es que todos los rayos que parten del foco salen paralelos al eje de la parábola, eje de simetría, y viceversa. Los rayos que incidan paralelos al eje convergerán en el foco. Las aplicaciones más importantes de la parábola son las antenas receptoras de la señal de radio y televisión procedentes de los satélites de comunicación tienen forma parabólica para así concentrar las débiles señales que le llegan en el foco. Los telescopios reflectantes llamados de Newton se construyen con un espejo parabólico en cuyo plano focal se forma una imagen invertida del cielo. También es la causa de que las superficies reflectantes de los faros de los automóviles sean paraloides.